Emilio Valles Vidrio, bienvenido. Cuéntanos sobre la guerra de los dioses. Platícanos esta historia. Oye, esto está en boca de todos ahorita, justamente por lo que está pasando aquí en México, bueno, allá en la República Mexicana, allá en Yucatán, en Quintana Roo. Pero me viene la idea de todo esto también para platicar, porque fíjate cómo a lo largo de la historia nosotros como seres humanos hemos tenido siempre este cuestionamiento del los dioses, ¿no? ¿Qué dios existe, qué dios no existe? ¿Cómo eran los dioses en la antigüedad? ¿Cómo sería una batalla entre los dioses, entre ellos mismos, entre Zeus y Hades cuando se pelean allá en el Olimpo? Pero también cómo sería una batalla de los dioses aquí en México entre Quetzalcóatl y Tlaloc, por ejemplo, en fin, ¿no? Siempre eso. Y eso se ha llevado incluso a la pantalla, se ha llevado a los cines, se ha llevado a los cómics, hay algunos dioses mexicanos o algunos dioses de otras culturas, romanos o griegos, que se han llevado de la mitología, que se han llevado a la pantalla para hacer películas en torno a esta rivalidad de los dioses y lo que tendría que ser, porque ¿para qué sirve cada dios? Incluso si ustedes tienen la oportunidad, supongo que ya muchos vieron la película de Superman contra Batman, en esta película hace una representación clara de cómo sería una lucha entre los dioses, que ponen a Superman como a un dios o lo representan en algún momento de manera icónica en algunas escenas como un dios contra un Batman que tendría que ser como este hombre mortal de la mitología griega que se enfrenta a los dioses, que se enfrenta a un dios y tiene que pelear contra un dios. Entonces, siempre ha habido esta cuestión de las rivalidades y también ha habido algo importante. En la mitología también deriva un asunto que es la migración, que son típicas de la cultura, en el caso de aquí de la cultura mesoamericana, que siempre se han dado. Esta transferencia de información, de cultura, de elementos a través de las civilizaciones que se van conjuntando de manera contemporánea y de manera sucesiva. Y lo podemos ver, por ejemplo, en ciudades como Chichén Itzá, que se parece a la tolteca de Toyán, que son dos civilizaciones, pero que de alguna manera la arquitectura, los vínculos culturales, los históricos entre los mayas toltecas y los yucatecos, por ejemplo, cómo se va medio fusionando y cómo se va dando, y que en algún momento los historiadores y los investigadores han tratado de marcar en dónde empieza una y en dónde empieza la otra. Y es que, por ejemplo, también hay algo en la historia de nuestra cultura mesoamericana, la historia de este forastero sabio, benévolo, que llegó a Chichén Itzá en algún momento en el siglo X para poder fundarla y llevar paz a los habitantes y también innovación en toda esta península de Yucatán. Este hombre era nada más y nada menos conocido como Kukulcán, un héroe cultural, un gobernante, quizá un sacerdote, que en algún momento también pasa a ser Dios, pero a que se le atribuye la fundación de esta ciudad de Chichén Itzá, pero también ciudades como Mayapán, y que supuestamente este hombre procedía o venía de tierras lejanas, y una de esas tierras lejanas era Tula o Toyán, y entonces llega justamente hasta allá, hasta Chichén Itzá, y que se encarga de hacer y fundarla. Curiosamente, en las últimas tradiciones de la civilización azteca, hay un individuo que se llama Seacatl-Topitzin. Este hombre, este Seacatl-Topitzin Quetzalcóatl, es un hombre que deja Toyán, esta ciudad, y viaja a otras ciudades para poder conocer todo lo que había detrás del horizonte y atrás del sol. Este hombre se supone, que se llamaba justamente Seacatl-Topitzin Quetzalcóatl, es curiosamente una similitud al hombre que llega que se le llama Kukulcán. Entonces, desde la cuestión de los aztecas, de los toltecas, hasta los mayas allá en Chichén Itzá, pues entonces es supuestamente este viaje que había emprendido este hombre Kukulcán. Y entonces es así es como se van, digamos, fusionando estas culturas que podemos en algún momento comparar los dioses mayas con dioses aztecas, con dioses toltecas, y que de alguna forma pues nos van derivando en eso, porque cada cultura tenía el suyo. Por ejemplo, en el caso de los aztecas tenían a Tlaloc, el dios de la lluvia, y en el caso de los mayas tenían a Chac, ¿no? Que son similares.
Y en el caso pues, de otras culturas también, como la cultura de la mitología griega, la romana, pues también tenían sus propios dioses. Entonces viene siendo esto. Es más, Quetzalcóatl pertenece justamente, como describen a Kukulcán, que es justamente este nombre que significa precisamente serpiente emplumada de Kukul, y serpiente Can, que viene siendo Quetzalcóatl. Entonces, al igual que México, como les digo, hay otras civilizaciones importantes que tienen sus propios dioses, los romanos, los egipcios, los fenicios, muy similares, por cierto, en cuanto a la función y el destino de cada uno de ellos. Bueno, pero ¿qué pasaría si los dioses aztecas o los dioses mayas se tuvieran que aventar un tiro directo con los dioses griegos en una batalla épica? Imagínate esto, No, rollo, bueno. ¿no? Imagínate que los dioses mayas, que eran conocidos por su amor por el sacrificio humano, mientras que los dioses griegos eran más conocidos por sus aventuras amorosas y sus habilidades en la guerra, tuvieran que aventarse un mano a mano. Los dioses mesoamericanos, de los mayas, los aztecas, creían que los dioses habían creado al hombre a partir de su propia sangre, mientras que los griegos creían que los dioses habían creado al hombre a partir de la arcilla. Una de las principales diferencias entre estas dos culturas, hablo de la cultura mesoamericana, los aztecas, los toltecas, lo que nos corresponde aquí en México, estas dos culturas contra la griega, es que los dioses aztecas o los dioses mayas eran más temidos que amados, mientras que los dioses griegos eran tanto temidos, pero también eran muy amados. Los dioses aztecas eran considerados crueles y vengativos, mientras que los dioses griegos eran más humanos en sus emociones y en sus acciones. Entonces, con esta idea de lo que representa un dios azteca, un dios maya, contra un dios griego, si se avientan el tiro, ¿quién crees que gane? Híjole, yo creo que se acabaría el mundo. Bueno, Yo creo que no quedaría, pero ni cachitos ni de uno ni de otro. ni de otro. Imagínate lo que está sucediendo ahora, que lo estamos viviendo y lo vamos a empezar a vivir. ¿Por qué digo esto? Porque te digo que está en boca de todos. Se habla de que en Yucatán y Quintana Roo viene el tiro entre Poseidón y Chac. Újule. ¿Por qué? Porque Retiren resulta... a Poseidón. Exacto, porque en No, Yucatán apareció, en Progreso, Yucatán apareció esta estatua de Poseidón, en donde decidieron ponerla allí supuestamente para, pues más allá de una cuestión turística también, para decirle a Poseidón que haga y que calme las aguas. Por lo menos esa fue la visión que tuvieron en ese momento el alcalde de Progreso, el presidente municipal diciendo, bueno, pues vamos a ponerla allí, porque además estaban haciendo un centro deportivo que se llama Poseidón, y dentro de las actividades que se estaban haciendo y la remodelación que se estaba haciendo dentro de este parque, de poner una cancha de básquetbol y todo este asunto, deciden poner esta estatua de Poseidón. Entonces, ¿qué sucede? Curiosamente, cuando ponen la estatua de Poseidón el pasado 28 de mayo, repentinamente en las playas de Progreso, al día siguiente, el gobernador de Yucatán dice que era un atractivo turístico, pero también días después empiezan las lluvias, los vientos, todo lo que empezaron estas lluvias torrenciales, y entonces la gente muy preocupada empezó a decir que se trataba de una molestia contundente del dios Chac, que en vez de haber puesto a Poseidón, hubieran puesto a Chac para que pudiera calmar las aguas. La única situación es que empezó a crecer tanto la molestia que la gente empezó a llamar a través de las redes sociales a que tumbaran la estatua y Que la quitaran. ¿no? Incluso se hizo llamado para ciertas fechas para ir y quitarla. Esto que estamos viendo no es que la hayan quitado, es más bien cuando la estaban montando. Pero bueno, empezaron a hacer este asunto, a decir que pues lo que estaba sucediendo se lo atribuyen al dios Chac porque estaba muy molesto. Estaba enojado. Enojado es que por esto. Le dieron el lugar a Poseidón en lugar de al Chac, pues imagínate. Así es. Ahora, Está encanijado. en este sentido es importante decirlo. Chac es el dios maya de la lluvia, truenos y relámpagos. Es un anciano con una nariz prominente, así está representado, frecuentemente asociado con el color verde y portando un hacha de piedra que simboliza los truenos. Con el hacha rompe las nubes y provoca los truenos. Es crucial en la agricultura, la fertilidad de la tierra y que asegure buenas cosechas y prosperidad. También era visto como protector de los humanos contra los desastres naturales, como las sequías, por ejemplo. Exactamente. Ahora, Poseidón, uno de los
dioses más importantes de los griegos, de los dioses del Olimpo, junto con Zeus. Él es el que domina en el mar, pero a pesar de ser temible, era el protector de los marineros y de los pescadores. A ellos se encomendaban los marinos, los navegantes. Aunque tiene un carácter impulsivo, su relación con los humanos y con los mortales, por lo general, es amorosa. Y lo que hace es que cada vez que ponen una estatua, él calma las aguas y los vientos. Entonces, él representa la tranquilidad de la mar. La pregunta en este momento, ¿qué va a ser más poderoso ahora? ¿El hacha de piedra de Chac o el tridente de Poseidón? ¿Quién se va a poner a defender o quién va a atacar? Y eso es lo que va a pasar justamente hoy cuando llegue